La mañana comenzó como cualquier otra para Valeria. El despertador sonó a las 5:30 de la mañana y aunque su cuerpo pedía más descanso, su realidad no se lo permitía. Madre soltera de 2 niñas, Sofía de 8 años y Lucía de 5, había aprendido a sobrevivir con disciplina, sacrificio y una sonrisa que escondía el cansancio. Ese día, sin embargo, era diferente. La niñera había cancelado a último momento, y Valeria no tenía a nadie más. Faltar al trabajo no era una opción, no cuando cada peso contaba. Con el corazón apretado, tomó una decisión arriesgada. Hoy vendrán conmigo al trabajo, les dijo a sus hijas, intentando sonar tranquila. Las niñas, inocentes, lo tomaron como una aventura. El edificio donde trabajaba no era cualquier lugar. Era la sede de una de las empresas más importantes de la ciudad. Vidrios altos, seguridad estricta y un ambiente donde todo debía ser perfecto. Valeria trabajaba como empleada de limpieza. Al llegar, sintió las miradas. Algunas de curiosidad, otras de juicio. «¿Trajiste a tus hijas?», susurró una compañera. No tenía opción, respondió bajando la mirada. Les pidió a las niñas que se quedaran en una esquina tranquila con sus cuadernos. Pero los niños, son niños. Minutos después, las risas suaves comenzaron a escucharse por el pasillo. Y fue entonces cuando sucedió. El empresario. El dueño. El hombre al que todos temían. Alejandro Rivas apareció inesperadamente. Alto, serio, con una presencia que imponía silencio inmediato. Se detuvo. Miró a las niñas. Luego a Valeria. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. «Señor, yo puedo explicar», dijo nerviosa. Pero Alejandro no respondió de inmediato. Se agachó frente a las niñas. «¿Qué hacen aquí?», preguntó con una voz sorprendentemente suave. Sofía respondió con inocencia. «Mamá no tenía con quién dejarnos, pero prometemos portarnos bien». Hubo un silencio incómodo. Todos esperaban lo peor. Un regaño. Un despido. Pero lo que sucedió después, nadie lo imaginó. Alejandro se levantó lentamente, y dijo: «Acompáñenme». Valeria sintió que el mundo se le venía abajo. Sin otra opción, lo siguió, sin saber que ese momento cambiaría su vida para siempre. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia ya te atrapó, suscríbete al canal y activa la campanita campana, porque lo que viene en el siguiente capítulo es algo que nadie vio venir. Valeria caminaba detrás de Alejandro con las manos temblando. Sus hijas la seguían, ajenas a la tensión. Entraron a una oficina enorme. Elegante. Impecable. Era el despacho del empresario. «Siéntense», dijo él. Valeria apenas podía respirar. «Señor, de verdad lo siento, no volverá a pasar, solo necesito este trabajo», dijo con la voz quebrada. Alejandro la observó en silencio. Pero no había enojo en sus ojos. Había algo más. Curiosidad. «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí?». «3 años». «¿Y nunca faltas?». «Nunca». Alejandro asintió lentamente. Luego miró a las niñas, que ahora dibujaban en una hoja. «¿Y siempre es así de difícil?», preguntó. Esa pregunta rompió algo dentro de Valeria. Por primera vez, no respondió como empleada, sino como madre. «Sí, pero hago lo que sea necesario por ellas». El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Alejandro se acercó al escritorio. Presionó un botón.
Quiero que preparen la sala de juntas pequeña y llamen a recursos humanos. Valeria sintió miedo otra vez. Pero entonces, Alejandro se volvió hacia ella y dijo algo que cambiaría todo. A partir de hoy, tu situación va a cambiar. Valeria no entendía. Señor. Nadie debería tener que elegir entre su trabajo y sus hijos, dijo con firmeza. Vamos a implementar un programa para empleados con familia, y tú serás la primera. Valeria se quedó sin palabras. Además, continuó, quiero ofrecerte un nuevo puesto. Has demostrado responsabilidad durante años, solo que nadie lo había notado. Las lágrimas comenzaron a caer. Pero no eran de miedo. Eran de alivio. De esperanza. Sus hijas corrieron a abrazarla. Y en ese momento, Alejandro entendió algo que el dinero nunca le había enseñado. El verdadero valor no estaba en su empresa. Estaba en las personas que la sostenían. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te emocionó, suscríbete ahora, corazón brillante, y no te pierdas más historias que tocan el corazón, porque a veces, un solo día puede cambiar toda una vida. Los días después de aquella inesperada reunión cambiaron el ritmo de la empresa, pero, sobre todo, cambiaron la vida de Valeria. Lo que comenzó como una situación incómoda terminó convirtiéndose en una oportunidad que nadie, ni siquiera ella, habría imaginado. Sin embargo, no todos estaban contentos. Desde que Alejandro anunció el nuevo programa para empleados con hijos, los murmullos comenzaron a crecer por los pasillos. Algunos lo veían como un acto noble, otros, como un favoritismo injustificado. ¿Solo porque apareció con sus hijas ahora le dan un mejor puesto? Aquí hay algo más. Las palabras no tardaron en llegar a oídos de Valeria. Aunque intentaba concentrarse en su nuevo rol administrativo, la presión era evidente. Ya no era invisible como antes, ahora todos la miraban. Algunos con respeto. Otros con desconfianza. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en su nueva oficina, pequeña, pero digna, recibió una llamada interna. El señor Alejandro quiere verla. El corazón le dio un vuelco. Aún no se acostumbraba a eso. Caminó por el pasillo con una mezcla de nervios y determinación. Tocó la puerta. Adelante. Al entrar, notó algo diferente. Alejandro no estaba detrás de su escritorio. Estaba de pie, mirando por la ventana, como si cargara pensamientos más pesados de lo habitual. «¿Me mandó llamar, señor?», preguntó con respeto. Él giró lentamente. «Sí, cierra la puerta, por favor». Ese simple gesto cambió el ambiente. Valeria sintió una leve inquietud. Algo importante estaba por decirse. «Quiero hacerte una pregunta», comenzó Alejandro. «Pero necesito que me respondas con total sinceridad». Valeria asintió. «Claro». Él la observó unos segundos, como si midiera sus palabras. «Ese día, cuando trajiste a tus hijas, ¿fue realmente la primera vez que no tenías con quién dejarlas?». La pregunta la tomó por sorpresa. Valeria dudó. No por falta de respuesta, sino por miedo a decir la verdad. Pero recordó algo. Ese nuevo comienzo, se lo debía a la honestidad. «No», respondió finalmente. «Solo fue la primera vez que no tuve otra opción». El silencio llenó la habitación. Alejandro bajó la mirada por un instante. «Lo imaginé». Se acercó al escritorio, pero no se sentó. «He estado revisando registros, horarios, reportes», continuó. «Trabajaste horas extra que nunca reclamaste. Cubriste turnos de otros.
nunca faltaste. Hizo una pausa. Y nadie lo vio. Valeria sintió un nudo en la garganta. Porque esa había sido su vida. Dar, sin esperar nada. Señor, yo solo hacía mi trabajo. No, la interrumpió él con firmeza. Estaba sosteniendo mucho más que eso. Por primera vez, la voz de Alejandro no sonaba como la de un empresario. Sonaba humana. Pero entonces, su expresión cambió. Más seria. Más profunda. Y eso me lleva a otra pregunta. Valeria volvió a tensarse. ¿Alguna vez alguien te ayudó, como yo lo hice ese día? La respuesta fue inmediata. No. Un silencio largo se extendió entre ambos. Pero esta vez, no era incómodo. Era revelador. Alejandro respiró hondo. Eso es exactamente lo que quiero cambiar. Se sentó finalmente y abrió una carpeta. El programa que iniciamos no es suficiente, dijo. Quiero ampliarlo. Guardería en la empresa. Horarios flexibles. Apoyo real. Valeria lo miró sorprendida. Eso cambiaría la vida de muchas personas. Lo sé, respondió él. Pero necesito a alguien que entienda esa realidad, no desde un escritorio, sino desde la experiencia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire. Hasta que finalmente dijo. Quiero que lideres ese proyecto. El mundo pareció detenerse. Yo. Sí. Tú. Valeria dio un paso atrás, incrédula. Pero, yo no tengo estudios para eso, ni experiencia en. Tienes lo más importante, la interrumpió nuevamente. Sabes lo que significa luchar todos los días sin rendirte. Sus ojos se encontraron. Y por primera vez. Valeria no vio al jefe. Vio a alguien que realmente creía en ella. Pero justo cuando el momento parecía claro. Un golpe en la puerta interrumpió todo. Adelante, dijo Alejandro. La puerta se abrió. Era Laura Méndez. Directora de Recursos Humanos. Pero su expresión no era amable. Era tensa. Preocupada. Señor, necesitamos hablar. Es urgente. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué sucede? Laura miró de reojo a Valeria, dudando. Es sobre una queja formal contra la empresa. El ambiente se congeló. ¿Qué tipo de queja?, preguntó Alejandro. Laura tragó saliva. Discriminación laboral y favoritismo. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Sabía, sin que nadie lo dijera, que esa queja tenía un nombre detrás. El suyo. Alejandro permaneció en silencio unos segundos. Luego dijo algo que nadie esperaba. Perfecto. Laura se sorprendió. ¿Perdón? Que procedan, respondió con calma. Si vamos a cambiar las cosas, tendremos que enfrentar esto de frente. Luego miró a Valeria. Y no está sola. Pero afuera. En los pasillos. Las miradas ya no eran solo de curiosidad. Ahora. Había algo más peligroso. Envidia. Y una tormenta estaba a punto de comenzar. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te está atrapando, suscríbete ahora y activa la campanita campana, porque en el próximo capítulo, la verdad saldrá a la luz y alguien intentará destruir todo lo que Valeria ha logrado. La noticia de la queja formal se esparció por la empresa como fuego en pasto seco.
Lo que antes eran murmullos ahora se convirtió en conversaciones abiertas, miradas directas y juicios sin filtro. Valeria lo sintió desde el momento en que salió de la oficina de Alejandro. El ambiente había cambiado. Ya no era solo la empleada que había recibido una oportunidad. Ahora, era el centro de una controversia. Al día siguiente, al entrar al edificio, el saludo habitual del guardia fue más corto. Algunas personas evitaron mirarla. Otras, en cambio, la observaron sin disimulo. Pero lo más difícil no era el silencio. Era lo que sí se decía. Ahí viene. La favorita. Todo por traer a sus hijas. Las palabras dolían. Pero no tanto como la duda que empezaba a crecer dentro de ella. ¿Y si tenían razón? Esa pregunta la acompañó hasta su escritorio, donde encontró un sobre. Sin remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro, había una copia de la queja formal. Leyó cada línea con el corazón encogido. Se denuncia trato preferencial injustificado hacia una empleada sin la preparación necesaria, lo que afecta la equidad dentro de la empresa. Cada palabra era un golpe. No solo cuestionaban la decisión de Alejandro. La cuestionaban a ella. Su esfuerzo. Su dignidad. Su lugar. Antes de poder procesarlo, su teléfono sonó. Valeria, el señor Alejandro quiere verte. Ahora. Caminó más rápido que nunca. No por obligación, sino por necesidad. Al entrar, lo encontró revisando documentos. Su expresión era seria. Ya lo sabes, dijo sin rodeos. Valeria asintió. Sí. Alejandro dejó los papeles a un lado. Esto iba a pasar. Era inevitable. Pero tienen razón en algo, dijo ella con la voz baja. Él levantó la mirada. No tengo estudios, ni experiencia real para este puesto. Hubo un silencio breve. Pero esta vez. Alejandro no la interrumpió. La dejó hablar. Tal vez fui una decisión impulsiva, tal vez esto es demasiado para mí. Las palabras salían cargadas de inseguridad, algo que no había mostrado desde aquel primer día. Alejandro se levantó lentamente. Mírame. Valeria dudó, pero obedeció. ¿Crees que te elegí por lástima? La pregunta fue directa. No. ¿Crees que no sé lo que estoy haciendo? No. Entonces deja de repetir lo que otros dicen, respondió con firmeza. Porque si tú dudas, ellos ganan. El silencio se volvió pesado. Pero necesario. Esto no es solo sobre ti, continuó él. Es sobre cambiar una mentalidad. Y eso, nunca es cómodo. Valeria respiró hondo. Por primera vez desde que leyó la queja, algo dentro de ella se estabilizó. Pero la calma duró poco. Un nuevo golpe en la puerta. Laura entró nuevamente, esta vez con más tensión que antes. Señor, esto acaba de escalar. ¿Qué pasó ahora?, preguntó Alejandro. La queja ya no es interna, respondió. Ha sido enviada a una entidad reguladora externa. El silencio fue inmediato. Esto ya no era solo un problema dentro de la empresa. Era algo más grande. Más serio. Y hay más, añadió Laura. Alejandro la miró fijamente. Habla. Alguien dentro de la empresa está filtrando información. Valeria sintió un escalofrío. ¿Información de qué tipo?, preguntó Alejandro. Decisiones internas, correos, incluso detalles del nuevo programa. Eso lo cambiaba todo.
Esto ya no era solo envidia. Era sabotaje. Alejandro caminó lentamente por la oficina. Pensando. Analizando. Quiero saber quién está detrás de esto, dijo finalmente. Y lo quiero pronto. Laura asintió. Ya estamos investigando. Antes de salir, miró nuevamente a Valeria. Pero esta vez, no había duda en su mirada. Había algo más claro. Desconfianza. Cuando la puerta se cerró, Valeria habló en voz baja. Esto se está saliendo de control. No, respondió Alejandro. Esto apenas está comenzando. Se acercó al escritorio y tomó otra carpeta. Si alguien cree que puede derribar esto, se equivocó. Luego la miró directamente. Pero necesito que estés firme. Valeria tragó saliva. Lo estaré. Porque lo que viene, no será fácil. Y tenía razón. Esa misma tarde, una noticia comenzó a circular en redes. Empresa bajo investigación por trato preferencial y posible discriminación interna. El nombre de la empresa era visible. El escándalo ya era público. Y aunque el nombre de Valeria no aparecía, era solo cuestión de tiempo. Esa noche, al llegar a casa, sus hijas la recibieron como siempre. Con abrazos. Con sonrisas. Con amor. Mamá, ¿estás bien?, preguntó Sofía. Valeria las miró. Y por un momento, todo el ruido desapareció. Sí, estoy bien, respondió, aunque no fuera del todo cierto. Porque sabía algo. Esto ya no era solo una oportunidad. Era una prueba. ¿Y alguien? En algún lugar dentro de esa empresa. Estaba dispuesto a todo para verla caer. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te mantiene al borde, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo se revelará una traición inesperada, y nada volverá a ser igual. El escándalo ya no podía ocultarse. En cuestión de horas, la noticia había llegado a todas partes, redes sociales, foros, incluso algunos medios locales comenzaban a hablar de la empresa como un ejemplo de trato desigual disfrazado de buena intención. Dentro del edificio, el ambiente era irrespirable. Las conversaciones se detenían cuando Valeria pasaba. Los grupos se formaban en esquinas. Las miradas ya no eran solo de duda. Ahora eran de acusación. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la incertidumbre. Aquella mañana, Alejandro convocó una reunión urgente con los directivos. Valeria también fue llamada. Al entrar a la sala de juntas, sintió el peso de todas las miradas. Ahí estaban. Laura Méndez, seria como siempre. Carlos Ibáñez, jefe financiero, con expresión rígida. Y otros miembros del equipo, todos en silencio. Era evidente. No todos estaban de su lado. Alejandro tomó la palabra. Gracias por venir con tan poca anticipación. Como ya saben, estamos enfrentando una investigación externa. Pero eso no es lo único. Hizo una pausa. Alguien dentro de esta empresa está filtrando información confidencial. Un murmullo leve recorrió la sala. Y lo vamos a descubrir. Valeria sintió un nudo en el estómago. No por miedo a ser culpable, sino porque sabía que, en ese ambiente, cualquiera podría señalarla. Carlos fue el primero en hablar. Con todo respeto, Alejandro, esto empezó desde que se tomó una decisión poco profesional. El silencio se volvió más tenso. ¿A qué te refieres?, preguntó Alejandro, aunque ya sabía la respuesta.
Carlos miró directamente a Valeria. A contratar a alguien sin el perfil adecuado, y ponerla en una posición que no corresponde. Las palabras cayeron como piedras. Valeria apretó las manos. Pero antes de que pudiera responder, Alejandro habló. Cuidado con lo que insinúas. No estoy insinuando, respondió Carlos con frialdad. Estoy diciendo lo que todos piensan. Algunos bajaron la mirada. Otros, no dijeron nada. Y ese silencio, decía mucho. Pero entonces, algo inesperado ocurrió. Laura intervino. Esto no se trata solo de una decisión, dijo con calma. Se trata de que alguien está manipulando la situación. Todos la miraron. Hemos revisado accesos a correos internos y encontramos algo. El aire se volvió pesado. Las filtraciones no vienen de un empleado cualquiera. Hizo una pausa. Vienen de alguien con acceso directo a la dirección. Un silencio absoluto. Eso reducía la lista a muy pocas personas. Alejandro entrecerró los ojos. ¿Tienes un nombre? Laura dudó. Pero finalmente. Sí. Todos contuvieron la respiración. Carlos Ibáñez. El impacto fue inmediato. Carlos se levantó bruscamente. Eso es absurdo. Los registros no mienten, respondió Laura. Correos reenviados desde tu cuenta. Documentos descargados en horarios irregulares. Carlos negó con la cabeza, nervioso. Esto es un montaje. Un montaje, intervino Alejandro con voz firme. ¿También es un montaje que hayas estado en contacto con medios externos? El silencio lo delató. Por primera vez. Carlos no tuvo respuesta inmediata. Valeria observaba todo sin poder creerlo. La persona que más la había cuestionado. Era quien estaba detrás de todo. ¿Por qué?, preguntó Alejandro. Carlos soltó una risa breve, pero amarga. Porque esta empresa ya no es lo que era. Nadie dijo nada. Antes tomábamos decisiones basadas en mérito, en preparación, en estrategia, continuó. Y ahora, todo gira alrededor de una historia emotiva. Sus ojos se dirigieron nuevamente a Valeria. Esto no es un cuento, es una empresa. Las palabras dolieron. Pero esta vez, algo en Valeria cambió. Ya no bajó la mirada. Tiene razón en algo, dijo con voz firme. Todos se sorprendieron. Esto no es un cuento. Se levantó lentamente. Es mi vida. El silencio se transformó. Yo no pedí esto, continuó. No pedí que me eligieran, ni ser el centro de nada. Miró a todos. Pero si estoy aquí, no es por lástima. Respiró hondo. Es porque durante años hice mi trabajo sin fallar, aunque nadie lo notara. Sus palabras no eran fuertes. Pero eran reales. Y eso, tenía peso. Alejandro la observó en silencio. Había algo diferente en ella. Seguridad. Carlos, en cambio, sonrió con desdén. ¿Y crees que eso es suficiente? Valeria lo miró directamente. No. La respuesta sorprendió a todos. Pero es el comienzo. Un silencio profundo llenó la sala. Alejandro dio un paso al frente. Esto termina aquí. Miró a Carlos. Queda suspendido de inmediato hasta que la investigación concluya. Carlos apretó los dientes. Pero no discutió. Sabía que había perdido. Al salir de la sala, el ambiente cambió. No por completo.
Pero algo se había roto. La verdad comenzaba a salir. Y con ella, también las consecuencias. Valeria se quedó en la sala unos segundos más. Sola. Procesando todo. Hasta que Alejandro habló. Hoy hiciste algo importante. Ella lo miró. ¿Qué cosa? Dejaste de defenderte y empezaste a creer en ti. Valeria no respondió de inmediato. Pero por dentro. Sabía que era cierto. Sin embargo, la tormenta aún no había terminado. Porque mientras uno caía, otros aún permanecían en las sombras. Y esta historia aún guardaba secretos más profundos. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te tiene enganchado, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo saldrá a la luz un secreto del pasado de Alejandro, que cambiará todo lo que creías saber. La caída de Carlos Ibáñez sacudió los cimientos de la empresa, pero no trajo la calma que todos esperaban. Al contrario, el ambiente se volvió aún más incierto. Porque si algo había quedado claro, era que la traición podía venir desde cualquier lugar. Los días siguientes estuvieron llenos de auditorías, revisiones y reuniones interminables. La investigación externa avanzaba, y aunque la evidencia contra Carlos era fuerte, aún quedaban preguntas sin responder. ¿Actuó solo? ¿O alguien más estaba involucrado? Valeria intentaba enfocarse en su trabajo, en el nuevo proyecto, en construir algo positivo en medio del caos. Pero la presión seguía ahí, constante. Aún así, había algo diferente en ella. Ya no caminaba con la misma inseguridad. Ya no bajaba la mirada. Había enfrentado el juicio, y seguía de pie. Una tarde, mientras revisaba propuestas para el programa de apoyo familiar, recibió un mensaje inesperado. Necesito hablar contigo. Es importante. A.R. Valeria frunció el ceño. Alejandro no solía ser tan directo, ni tan personal. Se levantó de inmediato. Cuando llegó a su oficina, notó algo extraño. La puerta estaba entreabierta. Y adentro, Alejandro no estaba trabajando. Estaba sentado, en silencio. Con una expresión que ella nunca había visto antes. No era firmeza. No era control. Era vulnerabilidad. Señor, preguntó suavemente. Él levantó la mirada. Pasa, y cierra la puerta. Valeria obedeció. Algo le decía que esa conversación no sería como las otras. Se sentó frente a él. ¿Todo está bien?, preguntó. Alejandro tardó unos segundos en responder. Como si estuviera decidiendo si hablar o guardar silencio. Pero finalmente dijo. No. El ambiente se volvió íntimo. Casi pesado. Hay algo que no te he dicho, continuó. Y creo que ya es momento. Valeria sintió una leve tensión en el pecho. ¿Sobre la empresa? Alejandro negó lentamente. Sobre mí. Eso la sorprendió. Nunca lo había visto hablar de sí mismo. Todo esto, dijo, señalando alrededor. La empresa, las decisiones, incluso ayudarte a ti. Hizo una pausa. No fue solo por lo que viste ese día. Valeria lo observó en silencio. Hace muchos años, continuó. Yo estuve en una situación muy parecida a la tuya. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Mi madre, también trabajaba en limpieza, dijo con voz más baja. En un lugar muy parecido a este. Valeria sintió que el mundo se detenía por un segundo. Yo venía con ella,
a veces sin que nadie lo supiera. Su mirada se perdió en el pasado. Recuerdo cómo la miraban. Como si no existiera, o como si no importara. Un silencio profundo llenó la habitación. Un día, la despidieron. Valeria tragó saliva. ¿Por qué? Alejandro cerró los ojos por un instante. Porque alguien importante decidió que, no era profesional, que trajera a su hijo al trabajo. El impacto fue inmediato. Valeria sintió un nudo en la garganta. Ese día, lo perdimos todo, continuó él. La casa, la estabilidad, incluso su salud empezó a deteriorarse. Su voz, aunque controlada, llevaba dolor. Y nadie hizo nada. El silencio que siguió fue distinto. Más humano. Más real. Por eso, cuando vi a tus hijas, dijo finalmente. No vi un problema. La miró directamente. Vi una historia que no debía repetirse. Valeria ya no podía contener las lágrimas. Todo cobraba sentido. No fue casualidad. No fue impulso. Fue memoria. Fue historia. No quería que pasaras por lo mismo, añadió. Valeria respiró hondo. Gracias, dijo en voz baja. Pero Alejandro negó. No me agradezcas aún. Su expresión cambió. Se volvió más seria. Porque ese pasado, también tiene consecuencias ahora. Valeria frunció el ceño. ¿A qué se refiere? Alejandro abrió un cajón y sacó un documento. Lo deslizó hacia ella. La empresa donde trabajaba mi madre. Valeria bajó la mirada. Y su corazón se detuvo por un segundo. El nombre era el mismo. La misma empresa. Solo que en otra época. No puede ser, susurró. Sí, respondió Alejandro. Esta empresa tiene una historia que muchos no conocen. El silencio se volvió denso. Y hay personas aquí que estuvieron en ese entonces. Valeria levantó la mirada lentamente. ¿Quiénes? Alejandro no respondió de inmediato. Pero su expresión lo decía todo. Algunos de los que hoy cuestionan este cambio. Valeria sintió un escalofrío. ¿Saben quién eres? No todos, respondió él. Pero algunos empiezan a sospechar. Eso lo cambiaba todo. Esto ya no era solo una lucha por justicia o igualdad. Era algo más profundo. Más personal. Y si eso sale a la luz, continuó Alejandro. Todo esto podría tomar un giro muy diferente. Valeria apretó el documento entre sus manos. Ahora entendía. La resistencia. El sabotaje. La tensión. No era solo por ella. Era por lo que representaba. Entonces, ¿qué vamos a hacer?, preguntó. Alejandro la miró con determinación. Terminar lo que empezamos. Se levantó. Pero esta vez, con toda la verdad. Valeria también se puso de pie. El miedo seguía ahí. Pero ahora. Había algo más fuerte. Propósito. Porque esta historia ya no era solo sobre una empleada. Ni sobre una oportunidad. Era sobre una deuda del pasado. Que finalmente estaba a punto de saldarse. Y afuera. Sin que ellos lo supieran. Alguien escuchaba. Alguien que ahora tenía una pieza clave. Para destruirlo todo. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te sorprendió, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo, la verdad saldrá a la luz, pero no de la forma que esperas.
La noche cayó pesada sobre la ciudad, pero dentro de la empresa, nadie dormía tranquilo. Lo que Valeria había descubierto en aquella oficina no era solo un secreto, era una bomba de tiempo. Y alguien más, ya lo sabía. A la mañana siguiente, todo parecía normal. Demasiado normal. Valeria llegó más temprano de lo habitual. Necesitaba pensar, organizar ideas, entender cómo manejar lo que ahora sabía. Pero apenas cruzó la puerta del edificio, sintió algo distinto. Las miradas habían cambiado otra vez. Pero esta vez, no eran de juicio. Eran de sorpresa. Confusión. Incluso, de impacto. ¿Ya lo viste? No puede ser verdad. Si eso es cierto, todo cambia. Las voces eran susurros, pero suficientes. El corazón de Valeria comenzó a latir con fuerza. Caminó más rápido hacia su escritorio. Y entonces lo vio. En la pantalla de su computadora. Un titular. Escándalo empresarial, el pasado oculto del director sale a la luz. Sus manos se congelaron. Abrió el artículo. Cada palabra era peor que la anterior. Hablaban de Alejandro. De su infancia. De su madre. De su despido injusto. Y lo más grave. De cómo ahora él dirigía la misma empresa, donde todo ocurrió. Valeria sintió que el aire le faltaba. No, susurró. Esto no debía hacerse público. No así. No de esta manera. Era evidente. Alguien había filtrado la información. Y no era un accidente. Era un ataque. Antes de que pudiera reaccionar, su teléfono sonó. Valeria, sube ahora mismo, dijo la voz de Laura. Es urgente. Sin perder tiempo, corrió hacia la oficina principal. Pero al llegar, no encontró calma. Encontró caos. Personas entrando y saliendo. Teléfono sonando. Voces elevadas. Y en medio de todo. Alejandro. De pie. Serio. Pero no derrotado. Cierren la puerta, dijo en cuanto la vio. Valeria obedeció. Ya lo viste, dijo él. Sí. Hubo un breve silencio. Lo siento, añadió ella. Alejandro negó lentamente. No es tu culpa. Pero algo en su voz había cambiado. No era debilidad. Era decisión. Sabíamos que esto podía pasar, continuó. Solo, no esperaba que fuera tan rápido. ¿Quién pudo hacer esto?, preguntó Valeria. Antes de que él respondiera. La puerta se abrió de golpe. Laura entró, visiblemente alterada. Tenemos un problema mayor. Alejandro frunció el ceño. Habla. Los medios están afuera. Y no solo eso. Hizo una pausa. Algunos inversionistas están exigiendo una reunión inmediata. El silencio fue inmediato. Esto ya no era solo reputación. Era estabilidad. Quieren respuestas, añadió Laura. Y las quieren ahora. Alejandro respiró hondo. Miró a Valeria. Luego a Laura. Y dijo algo que nadie esperaba. Se las daremos. Ambas lo miraron sorprendidas. ¿Cómo?, preguntó Laura. Con la verdad. El ambiente se tensó. Alejandro, eso puede ser riesgoso, advirtió ella. Más riesgoso es seguir ocultando, respondió con firmeza. Ya no se trata de controlar la historia, se trata de asumirla. Valeria lo observaba en silencio.
Había algo distinto en él. Como si, por fin dejara de cargar ese pasado en silencio. Convoca a todos, continuó. Empleados, prensa, inversionistas. Laura dudó. ¿Una conferencia? Sí. Hoy. Alejandro asintió. Hoy. El silencio fue total. Era una jugada arriesgada. Pero también, valiente. Horas después, la sala principal estaba llena. Cámaras. Micrófonos. Susurros. Expectativa. Valeria estaba al fondo. Observando. Sintiendo. Entendiendo que ese momento marcaría todo. Alejandro subió al escenario. Por primera vez, no como empresario, sino como alguien con una historia. Tomó el micrófono. Y habló. Durante años, esta empresa ha crecido, ha evolucionado, pero también ha ocultado errores. El silencio fue inmediato. Hoy, no vengo a defenderme. Miró al público. Vengo a decir la verdad. Las cámaras se enfocaron. Sí, mi madre trabajó aquí. Sí, fue despedida injustamente. Un murmullo recorrió la sala. Y sí, yo soy ese niño que venía con ella, sin entender por qué el mundo podía ser tan duro con quienes solo intentaban sobrevivir. El impacto fue profundo. Valeria sintió lágrimas en los ojos. Durante mucho tiempo, guardé ese dolor. Hizo una pausa. Pero hoy entiendo algo. Miró a todos. El silencio también es una forma de permitir que las cosas no cambien. La sala estaba completamente en silencio. Por eso, tomé decisiones que algunos no entienden. Su mirada se dirigió, por un segundo, hacia Valeria. No por emoción, sino por convicción. Respiró hondo. Porque nadie debería perder su dignidad por necesitar trabajar, ni por tener hijos, ni por no encajar en un sistema que a veces olvida lo esencial. El silencio se transformó. Ya no era duda. Era atención. Respeto. Esta empresa tiene una deuda, continuó. Y empieza hoy a saldarla. Un aplauso comenzó. Lento. Pero firme. Y poco a poco, creció. Valeria cerró los ojos por un segundo. Porque entendió algo importante. La verdad no siempre destruye. A veces. Es lo único que puede reconstruir. Pero mientras todos miraban el escenario, nadie notó algo. En la parte trasera de la sala, una figura observaba en silencio. Con una expresión fría. Calculadora. Porque para algunos, la verdad no era el final. Era solo el comienzo de un plan más peligroso. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te dejó sin palabras, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo, alguien moverá las piezas finales, y todo podría derrumbarse de nuevo. El eco de los aplausos aún resonaba en la sala cuando Alejandro bajó del escenario. Para muchos, su discurso había sido valiente, incluso inspirador. Pero no todos aplaudían por dentro. Mientras los empleados comentaban emocionados y los medios transmitían la noticia como un giro inesperado, en la parte trasera del salón, esa figura silenciosa seguía observando. Sin emoción. Sin dudas. Como alguien que ya había previsto ese momento y tenía el siguiente paso listo. Horas después, la empresa parecía otra. Las redes sociales habían cambiado de tono. Lo que antes era crítica, ahora comenzaba a convertirse en apoyo.
Algunos titulares incluso hablaban de transparencia ejemplar y liderazgo humano. Pero Alejandro no se dejaba llevar. Sabía que una tormenta no desaparece, solo porque deja de llover por un momento. En su oficina, revisaba reportes junto a Laura. La reacción ha sido mejor de lo esperado, dijo ella. Algunos inversionistas incluso han retirado sus quejas. Alejandro asintió, pero no sonrió. ¿Y la investigación? Laura dudó. Avanza, pero hay algo extraño. Él levantó la mirada. ¿Qué cosa? Los accesos recientes a los archivos confidenciales no coinciden con los de Carlos. El silencio volvió. «Estás diciendo que», comenzó Alejandro. «Que no actuó solo», completó ella. La puerta se abrió suavemente. Valeria entró. «¿Perdón, interrumpo?» «No», respondió Alejandro. «Pasa». Ella notó de inmediato la tensión en el ambiente. «¿Qué sucede?» Laura intercambió una mirada con Alejandro, y decidió hablar. «Creemos que hay alguien más involucrado en las filtraciones». Valeria sintió un escalofrío. ¿Alguien de alto nivel? «Alguien con acceso total», respondió Alejandro. Eso reducía aún más las posibilidades. Y hacía todo, mucho más peligroso. Esa misma noche, cuando la mayoría ya se había ido, Valeria decidió quedarse un poco más. Necesitaba avanzar con el proyecto y también despejar su mente. El edificio en silencio tenía algo inquietante. Pasillos vacíos. Luces tenues. Un eco suave en cada paso. Mientras organizaba unos documentos, escuchó un sonido. Un leve clic. Como una puerta cerrándose. Frunció el ceño. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Silencio. Se levantó lentamente. Siguió el sonido, hasta el área de oficinas ejecutivas. Y entonces lo vio. Una puerta entreabierta. La oficina de Laura. Valeria dudó. Pero algo dentro de ella la empujó a acercarse. Se asomó ligeramente. Y lo que vio, la dejó sin aliento. Laura estaba ahí. Pero no estaba sola. Hablaba por teléfono, en voz baja. «Sí, ya lo hizo», decía. «Salió mejor de lo que esperábamos». Valeria sintió que el corazón se le detenía. «No, aún no sospechan de mí», continuó Laura. «Pero tenemos que actuar rápido, antes de que descubran todo». El mundo pareció congelarse. No podía ser. Laura. La misma que investigaba. La misma que parecía estar del lado correcto. Era ella. La mente detrás de todo. Valeria retrocedió lentamente. Intentando no hacer ruido. Pero su pie rozó algo. Un leve sonido. Suficiente. «¿Quién está ahí?», dijo Laura desde adentro. El corazón de Valeria latía con fuerza. Sin pensar, corrió. Corrió por el pasillo. Sin mirar atrás. Hasta salir del área. Se detuvo solo cuando estuvo segura de que no la seguían. Su respiración era agitada. Su mente, un caos. Esto cambiaba todo. No era solo sabotaje. Era algo planeado. Calculado. Y muy peligroso. A la mañana siguiente, Valeria llegó temprano. Buscó a Alejandro de inmediato. «Tenemos que hablar», dijo apenas entró a su oficina. Él notó su expresión. «¿Qué pasa?» «Es Laura». El silencio fue inmediato. «¿Qué pasa con ella?» Valeria respiró hondo.
Está detrás de todo. Alejandro frunció el ceño. Eso es una acusación seria. La escuché, respondió ella. Anoche. En su oficina. Hablando con alguien, diciendo que nadie sospecha de ella. Alejandro no respondió de inmediato. Caminó lentamente por la oficina. Pensando. Si eso es cierto, dijo finalmente. Entonces esto es mucho más grande de lo que creíamos. Valeria asintió. Tenemos que hacer algo. Pero Alejandro levantó la mano. No aún. Ella lo miró sorprendida. ¿Cómo que no? Si la confrontamos sin pruebas, lo negará todo. El silencio volvió. Tenía razón. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Valeria. Alejandro la miró con una expresión firme. La dejamos creer que sigue ganando. Valeria entendió de inmediato. ¿Una trampa? Exacto. Se acercó al escritorio. Vamos a darle lo que quiere, información. ¿Falsa?, preguntó ella. Lo suficiente para que actúe, respondió él. Y cuando lo haga. Hizo una pausa. La tendremos. Valeria sintió una mezcla de miedo y determinación. Esto ya no era solo defenderse. Era descubrir la verdad completa. Pero mientras ellos planeaban. En otra parte del edificio. Laura observaba desde lejos. Con una leve sonrisa. Como si también estuviera jugando. Y tal vez. Un paso adelante. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si crees que esto ya no puede ponerse más intenso, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo, la trampa se activará, pero alguien no saldrá como esperaba. El plan había sido puesto en marcha. Alejandro y Valeria decidieron filtrar información falsa dentro del sistema interno, un supuesto nuevo contrato millonario, con datos sensibles, fechas clave y proyecciones estratégicas. Todo diseñado cuidadosamente para atraer a quien estuviera filtrando información. Pero lo más importante era otra cosa. El acceso estaba siendo monitoreado en tiempo real. Cada movimiento. Cada intento de descarga. Cada clic. En la sala de seguridad, Laura entró con paso firme. ¿Cómo va el sistema?, preguntó con aparente calma. El técnico respondió sin mirarla mucho. Todo normal. Sin actividad sospechosa. Laura asintió, pero sus ojos no mostraban tranquilidad. Había aprendido a esperar. Y a no confiar en nada que pareciera demasiado perfecto. Mientras tanto, Valeria observaba desde la oficina de Alejandro. Si ella entra, la vamos a ver, dijo en voz baja. Alejandro asintió. Y esta vez no podrá escapar. Pero algo dentro de Valeria no estaba completamente tranquilo. Había visto la mirada de Laura. Y no era la de alguien descuidado. Era la de alguien que ya sabía que estaba siendo observado. Esa noche, el edificio volvió a quedar casi vacío. Solo quedaron unos pocos empleados y el equipo de seguridad. El archivo falso fue subido. Y el sistema quedó en espera. Minutos después. Algo ocurrió. Un acceso. Luego otro. Y finalmente. Descarga completa del documento. Lo tenemos, dijo el técnico desde la sala de control. Alejandro se puso de pie de inmediato. ¿Desde dónde? Oficina Ejecutiva, Sector de Recursos Humanos. Valeria sintió un escalofrío. Laura, susurró. Alejandro ya estaba en movimiento. Vamos.
Subieron rápidamente. Pasillos silenciosos. Luces tenues. El ambiente parecía más frío de lo habitual. Cuando llegaron a la oficina de Laura, la puerta estaba cerrada. Abraham ordenó a Alejandro. Un guardia forzó suavemente la entrada. Y entonces entraron. Pero lo que encontraron no era lo que esperaban. La oficina estaba vacía. Sin nadie. Solo la computadora encendida. Y el archivo abierto. Valeria frunció el ceño. No está. Alejandro miró alrededor. Algo no encajaba. Esto es demasiado fácil, dijo él. Y en ese momento, el sistema de seguridad sonó. Alarma de acceso externó. El técnico habló por radio. Señor. Hay una transferencia externa en curso, no desde esta oficina, sino desde fuera del edificio. El silencio fue inmediato. Alejandro abrió los ojos. Nos engañaron. Valeria sintió el golpe de la comprensión. No era la oficina. Era una distracción, completó él. En ese mismo instante, a varios kilómetros de allí, Laura estaba en otro lugar. No en la empresa, sino en un vehículo estacionado. Con una laptop abierta. Y una conexión directa a los servidores. Gracias por el archivo, dijo en voz baja, con una leve sonrisa. Al otro lado de la línea, una voz masculina respondió. Esto ya es suficiente. Con esto la empresa cae. Laura cerró los ojos un segundo. No todavía, respondió. Falta la última parte. De vuelta en la empresa, Alejandro golpeó la mesa. Nos usó. Valeria estaba pálida. Pero, si ella no estaba ahí, ¿quién descargó el archivo? El técnico volvió a intervenir. El acceso fue simulado desde dentro, pero en realidad, fue redirigido. Alejandro entendió de inmediato. Tiene un segundo infiltrado. El ambiente se volvió más pesado. Ya no era una persona. Eran varias. Y estaban coordinados. Alejandro tomó su teléfono. Bloqueen todos los accesos externos. Ahora. Luego miró a Valeria. Esto no termina aquí. Pero ella no respondió. Algo la inquietaba más que todo lo demás. Y sí, esto no es solo contra la empresa, dijo lentamente. Alejandro la miró. ¿A qué te refieres? Valeria dudó. ¿Y si todo esto, desde el principio, no era solo por dinero o poder? El silencio cayó. ¿Por qué esa pregunta abría una puerta peligrosa? ¿Entonces qué? Preguntó él. Valeria respiró hondo. ¿Y si alguien quiere destruirte a ti? El aire se congeló. Alejandro no respondió. ¿Por qué esa posibilidad? Ya la había considerado. Solo que ahora acababa de hacerse real. Y en algún lugar de la ciudad. Laura miraba la pantalla. El archivo estaba en sus manos. Pero no parecía satisfecha. Porque sabía algo que los demás aún no entendían. Esto no era el final del plan. Era solo la primera fase completada. Y la verdadera caída aún no había comenzado. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. Si esta historia te está sorprendiendo, suscríbete ahora, campana, porque en el próximo capítulo, el verdadero enemigo será revelado, y nada volverá a ser igual. La ciudad amaneció distinta. No por la luz, ni por el clima, sino por la noticia que explotó en todos los medios desde muy temprano.
Filtración masiva compromete a una de las empresas más importantes del país. Los nombres aún no eran claros públicamente, pero dentro de la compañía todo el mundo lo sabía. Esta vez, el golpe era real. Alejandro llegó antes que nadie. No había dormido. Su rostro lo decía todo: cansancio, tensión y una calma peligrosa, de esas que aparecen justo antes de una decisión definitiva. Valeria llegó minutos después. Al verlo, entendió que algo dentro de él había cambiado. «Ya lo publicaron», dijo ella en voz baja. Alejandro asintió. «Ahora es oficial». No había enojo en su voz. Solo certeza. «Esto ya no es un error interno», continuó. «Es un ataque directo». Valeria respiró hondo. «Laura». Alejandro la miró. «No está sola». Ese silencio fue más fuerte que cualquier palabra. En la sala de reuniones, el ambiente era tenso. Directivos, abogados y seguridad interna estaban presentes. Nadie hablaba demasiado. Nadie quería ser el siguiente en quedar señalado. Alejandro se puso de pie. «Hoy termina la incertidumbre», dijo con firmeza. Todos lo miraron. «Tenemos pruebas de una filtración coordinada. Y también de manipulación interna». Un murmullo recorrió la sala. Valeria estaba a su lado, observando cada reacción. «Y no fue solo un intento de sabotaje», continuó Alejandro. «Fue un plan diseñado desde dentro». Laura aún no estaba presente. Y eso era demasiado evidente. En ese momento, la puerta se abrió. Laura entró. Tranquila. Demasiado tranquila. «Perdón por la tardanza», dijo con calma. Nadie respondió. Ella tomó asiento como si nada. Como si no supiera lo que estaba a punto de pasar. Alejandro la observó directamente. «Ya no hace falta seguir fingiendo». Laura lo miró. Sin sorpresa. Sin nervios. Solo atención. «¿Fingiendo qué?», preguntó ella. Valeria sintió un escalofrío. Algo en su tono no encajaba. Alejandro dio un paso al frente. «Sabemos de las filtraciones. Sabemos del acceso externo. Y sabemos que tú no actuabas sola». El silencio cayó como una piedra. Laura sonrió ligeramente. «Finalmente». Eso cambió todo. Valeria frunció el ceño. «¿Qué significa eso?», preguntó. Laura la miró por primera vez directamente. «Significa que esto ya terminó». Alejandro apretó la mandíbula. «Explícate». Laura se recostó en la silla. Y habló con una calma inquietante. «¿Ustedes creen que esto empezó con errores internos, o con decisiones emocionales?». Hizo una pausa. «Pero la verdad es más simple». Miró a Alejandro. «Esto empezó contigo». El ambiente se congeló. «¿Conmigo?», preguntó él. Laura asintió. «No como empresario, sino como herencia». Valeria sintió que algo encajaba, pero no del todo. «La empresa no solo tiene un pasado», continuó Laura. «Tiene consecuencias». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué estás hablando?». Laura sacó un documento de su bolso. Lo dejó sobre la mesa. «Esto no es solo una filtración, es una reestructuración forzada». El silencio fue absoluto. «Hay inversionistas que quieren recuperar el control de la empresa», explicó. «Personas que creen que esta nueva dirección la está debilitando». Valeria miró el documento. Y entonces entendió.
No era solo sabotaje. Era una toma de control. ¿Y tú estás con ellos?, preguntó Alejandro. Laura lo miró fijamente. Yo estoy con el futuro de esta empresa. Esa respuesta lo decía todo. Alejandro respiró hondo. Entonces esto nunca fue personal para ti. Laura negó lentamente. Sí lo fue. Miró a Valeria. Porque tú eres la pieza que nadie esperaba. Valeria sintió un golpe en el pecho. Yo. Laura asintió. Tu historia, tu impacto, tu conexión con los empleados. Hizo una pausa. Te convertiste en símbolo. El silencio volvió. Y los símbolos son peligrosos cuando cambian estructuras. Alejandro dio un paso adelante. ¿Y qué quieres ahora? Laura se levantó. Por primera vez, su máscara comenzó a caer ligeramente. Quiero que el control vuelva a donde siempre debió estar. Valeria sintió un escalofrío. ¿Y si no aceptamos? Laura la miró. Y su respuesta fue simple. Entonces esto no fue el final del plan. Se dio la vuelta. Fue solo la advertencia. Y salió. El silencio que quedó en la sala fue más pesado que cualquier conflicto anterior. Valeria miró a Alejandro. Esto es más grande de lo que pensábamos. Él asintió lentamente. Sí. Pero luego añadió algo diferente. Pero también más claro. La miró directamente. Ya sabemos quién está jugando, y qué quiere. Valeria respiró hondo. ¿Y ahora? Alejandro se levantó. Y por primera vez desde que todo empezó, sonrió ligeramente. No de alivio, sino de decisión. Ahora, dejamos de reaccionar. Pausa. Y empezamos a cerrar el juego. Y mientras en la ciudad los titulares seguían explotando. Y las piezas seguían moviéndose en silencio. Una cosa quedó clara. Esto nunca fue solo una historia de una empleada. Ni de un empresario. Ni de una empresa. Fue una guerra silenciosa. Donde la verdad era el arma final. Y ahora. Por fin. Estaba lista para ser usada. Cursor blanco con forma de mano hacia la derecha. La ciudad no había dejado de hablar del escándalo. Pero dentro de la empresa, el ambiente era aún más frío que cualquier titular. Ya no se trataba solo de reputación, ahora todo se dirigía hacia un punto inevitable, la confrontación final. Alejandro había tomado una decisión. Hoy se termina esto, dijo con firmeza mientras revisaba el último informe con su equipo legal. Valeria lo observaba en silencio. Ya no era la misma mujer que había entrado a esa empresa meses atrás. Algo en ella había cambiado, la inseguridad había sido reemplazada por una calma distinta, la de alguien que ya había sobrevivido a demasiadas tormentas. ¿Estás segura de venir conmigo?, preguntó Alejandro. Valeria asintió. Si esto empezó conmigo sin que yo lo supiera, también quiero estar cuando termine. Alejandro la miró por un segundo. Entonces vamos. El lugar no era la empresa. Era un centro de audiencias corporativas donde se decidían disputas legales de alto nivel. Inversionistas, abogados, auditores, todos estaban presentes. Y en el centro de todo. Laura. Sentada, tranquila. Como si nada de lo ocurrido la afectara. Pero esta vez, no estaba sola en el control de la situación. El presidente del comité abrió la sesión. Hoy evaluamos evidencias sobre manipulación interna, filtración de datos y posible intento de toma de control corporativo.
El silencio era absoluto. Alejandro se levantó. Presentaremos pruebas claras, dijo. Y una por una, las piezas comenzaron a encajar. Registros de accesos. Transferencias externas. Comunicación con terceros. Y finalmente, el punto clave. Todas las rutas conducen a conexiones autorizadas desde el área de recursos humanos, explicó el abogado. Las miradas se dirigieron a Laura. Ella no se movió. No reaccionó. Solo escuchaba. Cuando fue su turno, se puso de pie. Esto es una interpretación conveniente, dijo con calma. Y nada más. Valeria sintió tensión en el aire. Laura continuó. La empresa estaba cambiando demasiado rápido. Sin estructura. Sin control. Yo solo intenté evitar un colapso. Alejandro la miró fijamente. ¿Evitarlo o provocarlo? El silencio cayó. Laura sostuvo su mirada. Depende de quién cuente la historia. Pero entonces. El presidente levantó una carpeta. Hay algo más. Todos prestaron atención. Hemos rastreado el origen de la operación de filtración principal. Laura finalmente cambió su expresión. Solo un poco. Pero suficiente. Y no coincide con un solo operador interno. El silencio se volvió más pesado. Coincide con una red externa. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro frunció el ceño. ¿Red externa? El abogado asintió. Inversionistas antiguos. Socios retirados. Y una estructura diseñada para recuperar control total de la empresa. Laura cerró los ojos por un instante. Como si ya supiera que ese momento llegaría. Entonces lo entendieron tarde, dijo finalmente. Alejandro dio un paso adelante. ¿Dónde encajas tú en todo esto? Laura lo miró. Y por primera vez, su voz perdió parte de su control. Yo no inicié esto. Pausa. Pero tampoco lo detuve cuando pude. El silencio fue absoluto. Valeria sintió algo extraño en ese momento. No odio. No rabia. Solo comprensión amarga. Laura no era la única pieza. Era parte de algo más grande. El presidente tomó la palabra nuevamente. Con base en la evidencia, se determina suspensión inmediata de Laura Méndez mientras continúa la investigación externa. Dos oficiales se acercaron. Laura no resistió. Solo miró a Alejandro antes de salir. Esto no termina aquí, dijo ella en voz baja. Y luego, su mirada se desvió hacia Valeria. Y tú, ya eres parte de esto más de lo que crees. Se la llevaron. El silencio que quedó era distinto a todos los anteriores. Ya no era incertidumbre. Era agotamiento. Alejandro se sentó lentamente. Valeria también. ¿Terminó?, preguntó ella. Alejandro tardó en responder. No completamente. La miró. Pero sí una parte importante. Valeria bajó la mirada. Nunca pensé que algo tan pequeño, como traer a mis hijas al trabajo, terminaría así. Alejandro negó lentamente. No fue pequeño. Pausa. Fue el inicio de un cambio que muchos no querían aceptar. El silencio volvió. Pero esta vez, no pesaba. Solo quedaba algo distinto. Inicio. Días después, la empresa empezó a estabilizarse. El programa de apoyo familiar fue oficialmente aprobado. Valeria fue nombrada líder del proyecto.
Y Alejandro comenzó una nueva etapa de reconstrucción, esta vez más consciente de lo que significaba liderar. Pero una noche, mientras Valeria salía del edificio, recibió un mensaje desconocido. Solo una frase. Laura no era el origen. Solo la puerta. Se detuvo. Miró alrededor. Pero la calle estaba vacía. Y en ese instante entendió algo. Esto aún no había terminado. Solo había cambiado de nivel. Y alguien más todavía estaba observando. El mensaje seguía brillando en la pantalla del teléfono de Valeria como si no perteneciera a este mundo. Laura no era el origen. Solo la puerta. No lo borró. No lo ignoró. Solo lo miró en silencio, como si cada palabra reescribiera todo lo que habían vivido hasta ahora. Esa misma noche llamó a Alejandro. Esto no ha terminado, dijo ella apenas él contestó. Alejandro guardó silencio unos segundos. Lo sé, respondió finalmente. Y creo que ya sé hacia dónde mirar. Al día siguiente, Alejandro pidió acceso completo a los archivos históricos de la empresa. No solo los recientes, sino los de décadas atrás. Valeria lo acompañó. En una sala antigua, llena de documentos olvidados, polvo y registros casi abandonados, comenzaron a reconstruir una historia que nadie quería recordar. Y poco a poco, el patrón apareció. No era Laura. No era Carlos. No era un solo grupo de inversionistas. Era algo más antiguo. Más estructurado. Un nombre comenzó a repetirse en los documentos financieros más antiguos. Consorcio Halcón. Valeria frunció el ceño. Nunca escuché ese nombre. Alejandro cerró el archivo lentamente. Porque oficialmente, ya no existe. Pausa. Pero en la práctica, nunca desapareció. Esa misma tarde, Laura fue llevada a una reunión bajo custodia legal. Había aceptado colaborar tras la investigación inicial. Cuando Alejandro entró a verla, ella no levantó la cabeza de inmediato. Así que llegaron a Halcón, dijo en voz baja. Valeria sintió un escalofrío. Alejandro la miró fijamente. Explícate. Laura soltó una risa corta, sin humor. Yo no dirigía esto. Solo intentaba contenerlo. Levantó la mirada. Halcón no es una empresa, es una red. Personas con poder en diferentes industrias. Deciden cuando una empresa crece y cuando debe caer. El silencio fue pesado. Y ustedes cambiaron el equilibrio. Valeria sintió que todo encajaba de forma inquietante. ¿Por qué?, preguntó ella. Laura la miró. Porque Alejandro no debía volver a tocar esta empresa. Alejandro se tensó. ¿Qué significa eso? Laura dudó un segundo, y luego lo dijo. Porque tú eres la segunda generación de algo que ellos intentaron borrar. El aire se congeló. Valeria miró a Alejandro. Segunda generación. Laura asintió. Tu madre no fue solo una empleada. Silencio. Fue la primera persona dentro de la empresa que descubrió el sistema interno de control de Halcón. Alejandro dio un paso atrás. Eso es imposible. Laura negó. Y por eso la eliminaron del sistema. Valeria abrió los ojos. Eliminaron. Laura corrigió suavemente. Profesionalmente. Socialmente. Económicamente. La empujaron fuera hasta que desapareció. Pausa. Pero no antes de dejar algo atrás.
Alejandro apretó los puños. ¿Qué dejó? Laura lo miró directamente. La razón por la que tú estás aquí. El silencio que siguió fue distinto a todo lo anterior. No era miedo. Era comprensión. Alejandro no había sido elegido al azar. Valeria tampoco. Todo había sido observado. Calculado. Esperado. Y entonces, Alejandro lo entendió. Ellos querían que yo reaccionara. Laura asintió. Y lo hiciste. Valeria sintió un vacío en el estómago. ¿Entonces todo esto era una prueba? Laura negó lentamente. No. Pausa. Era una reactivación del sistema. Esa noche, Alejandro tomó una decisión. Reunió a su equipo más confiable. Esto ya no es interno, dijo con firmeza. Es estructural. Y vamos a exponerlo. Valeria lo miró. ¿Cómo? Alejandro la miró de vuelta. Con todo lo que tenemos. Pausa. Y con la verdad completa. Días después, una conferencia global fue anunciada. No era una simple rueda de prensa. Era una exposición pública de documentos, nombres y estructuras que habían operado durante años en silencio. El mundo entero estaba mirando. Valeria estaba a su lado. Alejandro frente a las cámaras. Respiró hondo. Y habló. Durante años, se nos enseñó a creer que las empresas eran solo organizaciones. Pausa. Pero algunas son sistemas. Las pantallas detrás de él mostraban fragmentos de documentos. Y algunos sistemas no buscan crecimiento. Buscan control. Silencio total. Hoy, ese sistema termina. La exposición fue masiva. Nombres fueron revelados. Cuentas bloqueadas. Redes desmanteladas. Y por primera vez, el consorcio Halcón dejó de operar en la sombra. No fue inmediato. No fue limpio. Pero comenzó a caer. Semanas después, la empresa había cambiado por completo. Más transparente. Más humana. Más abierta. Valeria caminaba por los pasillos ya no como empleada invisible, sino como líder reconocida del programa que había nacido de todo ese caos. Una tarde, encontró a Alejandro en la azotea del edificio. ¿Terminó?, preguntó ella. Alejandro miró la ciudad. Lo que empezó con nosotros, sí. Pausa. Pero lo que había detrás, siempre seguirá intentando reorganizarse. Valeria asintió. Entonces hay que estar listos. Alejandro la miró. Y por primera vez en toda la historia, sonrió con calma. Ya lo estamos. El viento sopló suave. La ciudad seguía viva. Pero algo había cambiado para siempre. Una mujer que solo había llevado a sus hijas al trabajo. Había abierto una puerta. Un hombre que solo quería entender su pasado. Había enfrentado un sistema entero. Y juntos. No solo sobrevivieron a la verdad. La transformaron.